En esta parte hablaremos de los productos notables. ¿Qué cosa es un producto notable? Simplemente son resultados de multiplicaciones, los cuales debido a su importancia es necesario que nosotros los recordemos, porque no solamente dentro del contexto del álgebra van a estar apareciendo, lo más probable es que también aparezcan en resultados como lo son en trigonometría, aritmética y bueno, quizás en menor medida para la parte de geometría. El primero y más básico de todos estos es el binomio al cuadrado. Es decir, queremos saber cuál es el desarrollo de a más b al cuadrado. Por definición de potenciación, esto no es más que a más b por a más b. Ahora únicamente usamos la propiedad distributiva de la multiplicación respecto a la adición. Esto significa a por a, que simplemente es a al cuadrado. Luego a por b, multiplicamos en este caso ahora este con este. Ya hicimos esto. A por b a b. Y luego seguimos ahora con el caso de B. Distribuimos B con A y B con B. B por A simplemente nos va a quedar BA y B por B que es B cuadrado. Y ya está. Ahora los términos AB y B por A son lo mismo, ya que la multiplicación es conmutativa, por lo tanto A por B más BA pues simplemente me va a quedar dos veces A por B. Y ya está. Con esto tendríamos demostrada esa primera identidad, que A más B cuadrado a qué es igual. Primero al cuadrado, más dos veces primero por el segundo, más el último al cuadrado. Y de forma similar, ustedes pueden demostrar el caso de a menos b al cuadrado. Es exactamente lo mismo, solamente hay que aplicar la propiedad distributiva nuevamente y nos queda a cuadrado menos dos veces a por b más el último al cuadrado. La única variación es cuál, que el signo del 2ab cambia, ¿no? Si es suma es más, si es resta es menos. Por otro lado, tenemos a la diferencia de cuadrados, la cual proviene de esta multiplicación, la suma de dos números por su diferencia. Igual podemos aplicar la propiedad distributiva, sería a por a y a por menos b. A por a es a cuadrado y a por menos b, pues menos a por b. Y después multiplicamos ahora el b con a y b con menos b. B por a y b por menos b menos b cuadrado. Y en este caso nos daremos cuenta de que menos ab con más ba, como son iguales, salvo el signo, estos se cancelan, se van, y solamente nos queda a cuadrado menos b cuadrado. Con eso tendríamos demostrada esa segunda identidad, la diferencia de cuadrados, que también es muy importante, aparte de servirnos como herramienta de factorización en muchas ocasiones. Después tenemos algunas identidades que ya provienen como consecuencia del binomio al cuadrado, que son las identidades de Legendre. ¿Qué cosa es lo que analizan? La suma y la diferencia de estos dos binomios al cuadrado, en suma y en resta. Por ejemplo, si yo quiero calcular esta suma, reemplazo, ya sabemos, el binomio al cuadrado en suma es primero al cuadrado, dos veces primero por el segundo y más el último al cuadrado. Mientras que el otro, a menos b cuadrado, es lo mismo, solo que con el 2ab menos. Ahora, si nosotros queremos sumar estas dos, pues nos daremos cuenta de que el término 2a por b, que acá es positivo, con este otro que es negativo, pues se cancelan. Y lo único que nos quedaría sumar es a cuadrado con a cuadrado y b cuadrado con b cuadrado y nos quedará dos veces. Con eso hemos demostrado la primera identidad de Legendre, que el resultado de la suma de los dos binomios al cuadrado que tenemos acá es dos veces la suma de los cuadrados de a y b. Y si más bien queremos analizar su diferencia, es técnicamente lo mismo. Copiamos el primero, solo que en este caso el segundo va a estar adelante con un menos. Y este menos va a cambiar el signo de todos los términos del segundo paréntesis. Entonces ahí lo tenemos, menos a cuadrado más 2a por b, el más b cuadrado pasa a ser menos b cuadrado. Y en este caso más bien los términos que se cancelan son los cuadrados. A cuadrado con menos a cuadrado se va y b cuadrado con menos b cuadrado se va, quedándonos únicamente cuatro veces a por b. Con eso tenemos demostrada la otra identidad de Legendre, que como mencionaba, es opcional que la recuerden. ¿Por qué? Porque basta con que sepamos el binomio al cuadrado y ya podemos demostrar estas identidades. Claro, saber las identidades de Legendre nos va a ahorrar un poco de tiempo, pero no es del todo necesario recordarlas. Basta con el binomio al cuadrado. Después tenemos a la identidad de Steven, la cual nos dice cuál es el desarrollo de este producto, x más a por x más b. Igual, aplicamos propiedad distributiva como en los casos anteriores, x por x y x por b.
X por X es X cuadrado, X por B es B por X, y ahora lo hacemos con respecto a la letra A. A por X y A por B. A por X simplemente queda así y A por B, AB. Ahora, de los términos que tienen X, que son B por X y A por X, podemos nosotros factorizar. Factorizamos el X y nos quedará B más A por X. Pero como la adición es conmutativa, en lugar de escribir B más A, puedo escribirlo como A más B. Y con eso tenemos demostrada esa otra identidad, la identidad de Steven, que precisamente va a ser la justificación del método del ASPA que se va a estudiar más adelante. X más A por X más B no es otra cosa que primero al cuadrado más al medio va la suma de los números A y B por X y al final va su producto. Después tenemos esas identidades del binomio al cubo, que bueno, no es necesario desarrollar un triple producto, acá basta con recordar que A más B cubo lo puedo expresar como A más B por A más B cuadrado. El segundo es el binomio al cuadrado, así que solamente lo copiamos, ya lo tenemos hecho. Ahora acá hay que utilizar la propiedad distributiva. A por A cuadrado, A por 2AB y A por B cuadrado. A por A cuadrado, A cubo, A por 2AB, 2A cuadrado B, A por B cuadrado, AB cuadrado. Y ahora hacemos lo mismo, pero con el otro término que es B. B a cuadrado, B con 2AB y B con B cuadrado. En el primero nos quedará así, A cuadrado B, lo mismo que es B a cuadrado. B por 2AB, 2AB cuadrado. Y B por B cuadrado, B cubo. Ahora, hay términos semejantes que podemos operar. Notemos que aquí puedo yo operar con 2 a cuadrado b más este a cuadrado b. 2 más 1, 3. Nos va a quedar 3 a cuadrado b. Y después ab cuadrado más 2ab cuadrado, 3 veces ab cuadrado y más sb cubo. Y por lo tanto ya tenemos demostrada esa identidad del binomio al cubo. ¿A qué es igual el a más b cubo? Primero el cubo, 3 veces el primero al cuadrado por el segundo, 3 veces primero por segundo al cuadrado y el último al cubo. Pero adicionalmente nosotros de estos 3a cuadrado b y 3ab cuadrado podemos factorizar algo, que es 3, el a y el b. Factorizando nos quedará así de la siguiente manera. 3ab afuera y si le quito 3ab al primero me quedará solamente a y al segundo me quedará b. Y con eso hemos demostrado otra versión equivalente del binomio al cubo. A la primera yo le llamo versión desarrollada y a la otra versión factorizada. En un contexto preuniversitario, ¿cuál es la que más sirve? La segunda. ¿Por qué? Porque aparecen dos valores bien importantes que son el producto de los números y la suma de los números A y B. Que muchas veces en muchos problemas esos valores son conocidos o quizás cumplen algo en específico. Entonces, por esa razón es más útil el segundo. Pero si queremos un desarrollo un poco más explícito, pues necesitamos el primero. Y de forma similar pueden ustedes demostrar la versión desarrollada y factorizada del caso a menos b cubo, que es casi lo mismo, solo que varía los signos, más menos para la versión desarrollada y en la factorizada que todas se convierten en diferencias, ¿no? Después tenemos la suma y diferencia de cubos. Por ejemplo, si ustedes quieren desarrollar este producto A más B por esto que se parece al desarrollo del binomio al cuadrado en tipo resta, solo que en este caso se darán cuenta de que no aparece el término 2, ¿no? Porque antes era 2AB, acá solamente es menos A por B. Aplicamos propiedad distributiva, A por A cuadrado, A por menos B, AB y A por B cuadrado. En ese caso nos queda A cubo, A por menos A cuadrado B y A por B cuadrado, AB cuadrado. Y repetimos lo mismo, pero ahora con B, que se reparte con cada uno de estos. B por A cuadrado nos queda A cuadrado B, menos AB por B, menos AB cuadrado, y B por B cuadrado, B al cubo. Y se darán cuenta de que aquí se cancelan términos, como lo son menos A cuadrado B con más A cuadrado B y AB cuadrado con menos AB cuadrado, quedando únicamente A cubo más B cubo. Con eso tenemos demostrada esta identidad. La suma de cubos, ¿a qué es igual? A más B nada más y por una expresión que se parece al binomio al cuadrado en caso resta, ¿no? Solo que sin el término 2 que ya hemos dicho. Y más bien, si intercambiamos el A más B por A menos B y el menos del AB pasa a ser más, hacemos igual uso de la propiedad distributiva, A por A cuadrado A cubo, A por AB y A por B cuadrado, nos dará A cuadrado B y AB cuadrado.
En el caso del otro, con respecto a menos b por a cuadrado y con los otros dos. Nos quedará menos a cuadrado b, menos ab cuadrado y menos b al cubo. Y en este caso, más bien, los que se cancelan son a cuadrado b con menos a cuadrado b, ab cuadrado con menos ab cuadrado, y nos queda esa diferencia, a cubo menos b cubo. Con eso tenemos demostrada esa otra identidad para el caso de la diferencia de cubos, que solamente hay que distinguir bien con cuál estamos trabajando, porque a veces podemos cometer un error con el signo en suma y diferencia de cubos. Y después tenemos algunas identidades opcionales, que no es necesario recordarlas porque no son tan comunes que aparezcan. Por ejemplo, tenemos esa identidad de Lagrange, la cual es esta. Si quieren pueden probarla, no voy a entrar mucho en esta. Una que sí es importante, por ejemplo, es esa identidad de Argand. De la misma forma que hemos probado las anteriores identidades, ustedes mismos las pueden demostrar. El producto de estos dos términos nos va a dar x cuarta más x cuadrado más 1. ¿Puede servir como herramienta de factorización? Sí. Y notemos de que los exponentes de x cuadrado y de x en el resultado final se duplican, ¿no? A mi parecer, muy bonita y muy interesante para factorización. Después tenemos el trinomio al cuadrado, que es esto, que se parece, ¿no? Mucho al binomio al cuadrado. También pueden demostrarlo, no es muy difícil. Y por último tenemos esas identidades del trinomio al cubo. Tres formas diferentes, así como presentábamos dos versiones diferentes para el binomio al cubo. Pero la más bonita me parece que es la verde, ¿no? A cubo más b cubo más c cubo, más tres veces sumas en parejas, ¿no? Intercaladas. A más b, b más c y a más c. Las otras dan el mismo resultado, solo que son versiones factorizadas de otra forma. Eh, pero al menos si quiere memorizarse el trinomio al cubo, yo preferiría que usemos la primera. Las otras no son tan recomendables desde mi punto de vista. Ahora, tenemos por último las identidades condicionales. O sea, vamos a poner una condición que en este caso es que a más b más c sea cero. Por ejemplo, si nosotros analizamos ese trinomio al cuadrado, si yo analizo ese trinomio al cuadrado haciendo que a más b más c sea cero, entonces este término desaparece y nos quedará así. Cero igual, y por la derecha nos queda así, a cuadrado más b cuadrado más c cuadrado más dos veces a por b más b por c más a por c. Y lo único que vamos a hacer ahora es un pequeño despeje. Este término que tenemos aquí lo podemos pasar al lado izquierdo, claro, restando. Entonces, con eso tendrían demostrada esta primera identidad condicional, que se cumple esto siempre y cuando a más b más c sea igual a cero. Y de forma análoga podemos hacer para el caso del trinomio al cubo. Podemos usar esta o también podemos usar esta. Si usamos esta, ¿cómo nos quedaría? Miren, a más b más c cero. Nos va a quedar en la izquierda cero. Y en la derecha, ¿cómo nos queda? Nos va a quedar a cubo más b cubo más c al cubo. Ahora, ¿qué hacemos con esos productos que aparecen por acá, no? Bueno, podemos hacer un pequeño arreglo por aquí. Como a más b más c es cero, entonces pueden despejar el c al lado derecho y nos quedará que a más b es menos c. Y si más bien se quedan con el a y el c en la izquierda, el b lo pasan a la derecha, nos queda así, que a más c es menos b. Y por último, si solo se quedan con el b más c en la izquierda, el a pasa a la derecha con menos. Listo, entonces voy a hacer ese reemplazo ahora. Aquí nos quedará más 3 veces a más b, pero a más b es menos c. Luego, b más c, ¿qué cosa es? Menos a. Y luego, a más c, ¿qué cosa es? Menos b. Y por ley de signos, menos por menos por menos, nos va a quedar menos 3 veces ¿qué cosa? ABC. Menos 3 veces ABC. Y lo demás simplemente copiamos. Cero, a cubo, b cubo y c cubo. Y para finalizar, ese menos 3 ABC de la derecha lo podemos pasar a la izquierda sumando. Y con eso estaríamos demostrando esta otra identidad condicional, que a cubo más b cubo más c cubo es 3 veces ABC, siempre y cuando la suma de estos tres sean iguales a cero. También pueden demostrar esta identidad condicional utilizando la otra versión equivalente del trinomio al cubo. Y es un poco más directa porque
En este caso, todo esto se va, este término también se va porque esto es cero y ya aparece, ¿ven? El menos 3 ABC. Solo basta con despejarlo al lado izquierdo y ya está, también es mucho más directo. Entonces, de esa forma ya tenemos esas identidades que sí van a ser importantes en el desarrollo.